Así da gusto comenzar el día. Con un cafecito, buena música y una buena y hermosa charla con las compañeras, con las amigas, con aquellos que compartimos, al fin y al cabo, el día a día, nuestros momentos. Sin alargarme mucho, aunque la música me encanta, vamos a ir dando paso a nuestras compañeras mientras que vamos aquí, poco a poco, vamos a ir haciendo esto, bajando la música. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Listo. Primera compañera, por cierto, requiero decir, hoy hay sorpresas. Segunda compañera, también requiero decir, hay sorpresas. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Una compañera nueva! Estamos esperando a ver si llega otra compañera, pero mientras que llega, pues bueno, vamos a poder aquí empezar. Vamos a ir hablando, a ver qué va surgiendo. Ya saben que aquí en charlas de café nunca sabemos de qué vamos a hablar y nunca sabemos cómo va a terminar. Así que buenos días o tardes a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches para algunos. Y acá estamos feliz con esta sorpresa. Empezamos con la sorpresa del cambio de música, que nos pusimos en otra sintonía, ¿no? Y ahora con invitadas, así que feliz de compartir, porque son unas personas que pues, nos compartimos en otros lugares, ¿no? Y sabemos que tienen un camino, escucharlo, que es un gran comienzo hoy. Qué bueno. ¿Y tú, Catalina, qué tal? Bien, bien. Bueno, seguir, ¿no? En el camino, observándome y disfrutándome. Muy bien, gracias. Que, bueno, agradecida, ¿no? Por ser parte de todo eso, sin más. Qué bueno, me alegro. Bueno, Bea, buenos días por tu lado, buenas tardes o mediodías. Mediodía por acá, 12 del día en Chile. Hola. Qué bueno. Qué gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y veamos qué surge ahí a fluir con la conversación. ¿Quién sabe qué sale? Qué bueno, a ver qué tal. Bueno, pues, ¿de qué quieren que hablemos? ¿No? De la ¿Tienen sorpresa. algo en mente? Sí, de la sorpresa que nos estamos viviendo, ¿no? De que esas sorpresas nos están llevando a eso que tú nos estás compartiendo desde una frecuencia, ¿no? El compartir desde la alegría, el disfrute, para reconocer cuál es nuestra frecuencia y qué es lo que se tiene ya que despegar, que reconozcas que estás cargando algo y la vida te da esa sorpresa de decir, bueno, acá te muestro gratamente, te expongo gratamente todo para que puedas soltarte, reconocerte, brindarte en todo lo que sos. Y ahí aparecen todas los programitas viejos, las renuncias que uno había hecho, y te estás dando cuenta, porque esto es como, está muy intenso el mostrarnos, que eso ya está. Eso era en otro momento, era en otra circunstancia, que ahora el regalo es recibirte en todo lo que sos. Qué bueno. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué piensan? ¿O qué les gustaría hablar? ¿O tienen algún tema que a lo mejor, no sé, hayan podido ver dentro de su camino esta semana o en estos días? ¿O algo que les ha llegado por mediación de alguna otra persona que les gustaría comentar? O... Silencio. Creo que han sido muchas cosas, por lo menos en mi experiencia. Lo que dice Laura es la calma de ir observando lo que ya no es para mí, porque ya no lo reconozco como parte de mí. Si bien lo fue en algún momento, ya me enseñó lo que me tenía que enseñar.
y lo suelto con una libertad, con una liviandad, con un cariño, con una suavidad que quizás hasta hace unos 4 o 5 meses atrás era un electrochoque al sistema nervioso. Hoy se habita desde un lugar muy tranquilo. Se experimenta, se observa, se agradece y se deja aquello que ya no corresponde. Ha sido muy rápido el proceso de ir soltando situaciones, procesos, reacciones inconscientes también, observar que ya no se responde de la misma manera, que en muchas oportunidades ni siquiera se responde porque no se requiere, simplemente se deja, se observa, muchas gracias, y a lo siguiente, pero con una suavidad que creo no había experimentado hasta hoy. Situaciones fuertes a nivel emocional, pero pudiéndolas habitar, observar y dejarme acompañar también desde la liviandad. Es esa la palabra que percibo hoy como una frecuencia bastante constante, que es la liviandad. Ya no pesa el cambio, ya no se resiste el cambio, se agradece, se acepta y se integra en simultáneo. En la medida que uno va avanzando, lo observas el patrón que todavía quiere aparecer, pero ya no está presente, o si lo estuvo, ya no lo requieres, se suelta y se avanza, se fluye. Siento que es la palabra entre liviandad y fluidez, es el flow, por lo menos en mi experiencia en este momento. Qué bueno. ¿Y tú, Catalina? ¿Tienes algo que decir? Pues creo que la semana pasada también había dicho de soltar, no me acuerdo, pero creo que algo así, lo que dice también Bea, y yo sigo en lo mismo, soltando en cada instante y me experimento y eso es liviano, te sientes como que ya no hay cargas, que no cargas con nada y ese ejercicio de soltar, de fluir, de disfrutar, seguir observándome, seguir adelante, pues es para mí a diario, es como que estoy en esta experiencia de mí conmigo. Y ahí estoy haciendo pasos. Así que lo que puedo compartir es eso, ¿no? En todo aquello que me comparto, en todo aquello que hago, es esa parte de mí, que es lo que soy. Y la integro, la acepto y la reconozco, sea cual sea, igual la parte de luz o la parte de sombra, que también está por ahí, la parte de ego o la parte de divinidad. Entonces, ahí Claro. estoy con todo eso, ¿no? Con todo aquello que soy, para decir que somos. Ok. Bueno, pues entonces, si les parece, vamos a hablar de qué ocurre en nosotros. Porque está muy bonito hablar desde ese lado en el que están ya. Pero antes de estar ahí, ocurría lo mismo y sin embargo lo veían desde otra perspectiva, donde podían tirarles mucho tiempo en saber, comprender, reconocer que algo está ocurriendo en mí y que está cambiando mi forma, el modo en el que estoy viendo afuera, y eso está teniendo una repercusión. Y esa repercusión, pues luego va a dar una conclusión, ¿vale? Tiene una consecuencia. ¿Qué consecuencia es? La consecuencia es lo que ocurre después de que todo esto que estamos hablando pasa dentro de ti, porque esto ocurre dentro, ¿vale? Yo voy a poner un ejemplo, siempre hago lo mismo, pongo ejemplos conmigo. Cuando yo estaba en un trabajo y llegaba el momento en el cual ya había terminado mi ciclo, ahí en ese sitio, yo empezaba a sentir cosas, empezaba a ver cosas que eran totalmente distintas a las que estaba viendo justo días atrás. ¿Qué eran esas diferencias? Ya había cosas que a lo mejor me molestaban que antes no me molestaban, o ya había cosas que veo como si hubiese un enfoque más directo contra mí o contra mi persona o contra mi forma de hacer las cosas, que eran las mismas de antes,
pero sin embargo ya empiezan esos choques. Y entonces comprendí que cuando empezaban todos esos coches dentro, esos choques dentro de mí, eran porque el cambio ya estaba empezando a moverse. Empezaba a moverse porque yo quería salir de allá. Ahora, ¿cómo yo puedo comprender? Porque, claro, vuelvo a repetir, es muy fácil hablarlo desde donde estamos ahora. Pero yo comprendo que hay gente, que hay personas que están viviendo eso ahora mismo y que no saben cómo. ¿Ok? Y lo primero que les puedo decir es, respiren y tranquilos, porque los cambios que se van a suceder, sí o sí, van a ocurrir. No sabemos hacia dónde van a ir, ni cómo van a ser, ni con qué intensidad van a ser. No sabemos nada, sabemos simplemente que va a ocurrir. ¿Por qué? Aprendan a ver y a observar, porque hay cosas que están cambiando en ti, dentro, porque ya a lo mejor ya no ves, las charlas que tenías antes ya no son las mismas, ya no te llenan, ya no te producen eso que te producían antes, ya es como que estás ahí aguantando y poniendo la oreja simplemente y ya, ¿vale? Todo eso es para ti y lo estás de alguna forma moviendo tú, y lo estás moviendo tú porque requieres ese cambio. Y puede ser en tu trabajo, en tu oficina, en tu día a día, con amistades, con familia, con todo. Y eso es porque tú ya llegaste a un punto contigo en el cual requieres seguir avanzando. Así de sencillo. Ya no te gusta el chisme, ya no te gusta estar hablando de tu vecina o de tu vecino. Ahora ya eso lo ves como algo demasiado absurdo. Perder tiempo en hablar por alguien cuando puedo mirarme yo a mí. Y observas cómo habla quien está enfrente y te das cuenta tú diciendo, pero ¿está hablando de verdad lo que me está diciendo? ¿No se está viendo? Ya empiezas a observar de un modo distinto. Esos cambios que se producen normalmente o meses o incluso algún año atrás, es para ti, para tu evolución. Tranquila, ¿ok? O tranquilo, relájate. Bueno, ha entrado ya nuestra compañera Elena. Vamos a ver si está. Voy a darle paso a ver. No está. Se fue. Ha hecho como Laura. Se fue, se fue. Ya volverá, ya volverá. Bueno, no sé si quieren ustedes compartir algo sobre este tema o a lo mejor experiencia de ustedes, etcétera, etcétera. Cuando entre Elena, yo le doy paso de una. Bueno, si habrá tema de eso, porque justamente cuando uno puede observar de afuera, ¿no? En mi caso de que en las sesiones puedo observar cómo se mueven, cómo experimentan, cómo viven. Y uno lo mira de afuera, ¿no? Toda la película que la persona vive, todos los escenarios, los roles de cada uno. Ahora, cuando uno lo experimenta en su propia, como que le toca ahora jugarlo, ¿no? Lo viste la teoría, estuviste observándote, escuchándote. Bueno, ahora vamos a ver cómo está tu frecuencia, cómo lograste reconocer partes tuyas donde te perdías, donde te enojabas, donde te confundías, donde te evadías. Entonces se te presentan las circunstancias y en donde es el dolor más grande de los humanos es en la familia, ¿no? Los hijos, la familia. Y ir a ese escenario de nuevo para tú poder reconocerte y reconocer las frecuencias y como decís, ya hay cosas que no te llenan, ya hay cosas que no podés hablarlas de la misma manera, entonces empiezan a chocar en ti, empiezan a chocar en uno. Y te da dolor de cabeza, te da malestar, porque es algo que
sí o sí te estás dando cuenta que ahí ya no vas. Entonces, si tenés todavía como, bueno, voy por ahí, como una fragilidad o un permiso, bueno, porque es la familia, entonces voy a seguir. No, no, es no. Cuando es no, es no. Entonces, es un darse cuenta tan categórico, tan radical, que lográs en tu biología, en tu energía, es un soltar. Y eso que te da lugar a ti mismo. Entonces es esa suavidad, esa liviandad, esa facilidad para poder sentirte y ya no es creo que siento, creo que pienso. No, lo estás viviendo, te estás percibiendo con esa facilidad, simplemente por haber reconocido que ese hilo energético, ese vínculo, están en dos frecuencias diferentes, que aprendiste, que viviste, que tomaste no sé si aprender, ¿no? Es como tomaste la experiencia de esa vivencia y ahora ya toca otra experiencia. Por lo tanto, ahí ya no va, no desde la misma manera, porque no estoy viendo de la misma manera, no me estoy habitando de la misma manera. Y eso hace un caminar diferente. Eso hace la liviandad y eso hace la suavidad. Gracias, Lau. Elena. ¿Alguien quiere aportar algo? El regalo de la incomodidad. Sí. Qué regalo la incomodidad. Qué regalo el poder no sentirnos cómodos y darnos cuenta de que esa incomodidad nos está diciendo acá hay un peldaño disponible. Que en el que estás ya no te quedó pequeño o lo que fuera, pero es poder observar la incomodidad con gratitud. Quizás antes la incomodidad desde el plano más humano es la resistencia, yo quiero seguir en esto, me gustaba, me sentía bien, pero ya no me siento bien. Reconocer que esa incomodidad es una invitación a subir el siguiente peldaño o a expandir la casa o como se le quiera llamar, pero desde el plano humano concreto, tangible, en el que habitamos todos los días en lo cotidiano, porque esto puede ser súper volado, súper sutil, pero es concreto, es tangible, es en el día a día. Ya no me gusta cierto alimento, ya no me nutre. Lo mismo ocurre con los vínculos, con los lugares, con los espacios. Ya me entregó lo que me tenía que entregar mediante la experiencia y ahora me habilito una nueva experiencia que es inicialmente desde la incomodidad, porque de esa forma nuestro ego, nuestra mente lo detecta. Y es tan bello poder observar la incomodidad con gratitud que siento que es el pasito que supone la diferencia entre la resistencia y la fluidez. Pero cuesta dar el paso porque es un espacio que normalmente no habitamos. Eso quería sentir compartir. Gracias. Gracias, Bea. ¿Alguien quiere decir algo sobre el tema? Yo es que me he perdido un cacho porque se me ha vuelto loco el teléfono también y lo he tenido que reiniciar y todo y no, o sea, me he perdido la pregunta. Quiero decir, vamos. Pues la pregunta es muy Imagino de qué va, sencilla. pero bueno. La pregunta es la siguiente. Es muy fácil hablar de muchas cosas, ¿vale? Y exponerlas a los que están frente a nosotros cuando estamos en cierto nivel de conciencia con nosotros. A veces hay gente frente a nosotros que lo está pasando realmente mal y no llega a comprender lo que está viviendo o lo que ha vivido y ni siquiera llegan a entender que todos esos cambios los produce uno mismo porque los choques empiezan dentro. Empiezan dentro cuando ya la conversación con el que está frente a mí ya no es la misma. Cuando ya estoy viendo que ya me empiezo a juzgar, ya me empiezo a culpar de por qué estoy, por qué hago, por qué aguanto, por qué sigo, por qué... ¿Vale? Y entonces lo que estamos tratando es de compartir, cada uno pues desde su experiencia, que es aquello que yo hago o cómo yo lo veo, todo ese cambio que ocurre y sucede dentro de nosotros. Porque hasta ahora todos están hablando algo muy similar. Yo me empodero del evento.
pero no todos se empoderan del evento, porque no todos lo comprenden, no todos lo ven. Y ahí es donde realmente está ese detalle, pero me gustaría que tú compartas tu experiencia y luego ya profundizamos. Bueno, yo la verdad es que he tenido muchas, pero hace nada que he tenido una también, ¿sabes? Ya me he dado cuenta, yo con personas que no vibran en mi misma sintonía no puedo estar. No puedo estar, ¿vale? Porque encima, o sea, es que ya hasta me cambia hasta como quien dice la línea de tiempo y todo, ¿sabes? O sea, me vuelve todo como un pequeño caos y si hay pues chamúculos tirándome pestes y brujerías, pues me entran todas, ¿vale? Entonces me tengo que proteger y eso ha sido nada, antes de ayer y ha sido en nada de tiempo. Cada vez es más rápido, pero primero me he tenido que dar cuenta yo, ¿sabes? Para ponerle remedio. Y además he descubierto algo más, ¿eh? Claro que había detrás y ya he cerrado, ya he cortado y ya, mira, yo ya estoy en otro nivel. Yo ya sé que esto es un juego y quiero jugar, quiero avanzar. Y ya está. Y pasar de nivel y cambiar ya ¿cómo se dice? El escenario, ¿no? Claro. Que, no sé, algo Claro. así. Sí. Bueno, es que más o menos es eso. ¿Tú quieres decir algo, Catalina? Sí, me has hecho ahora recordar, Fernando, cuando has preguntado y me he ido al pasado, ¿vale? Hace tiempo que no voy al pasado, pero cuando has preguntado que, claro, estamos poniendo aquí que cómo vivimos ahora el presente, ¿vale? Desde ya un recorrido, ¿no? Cada uno de nosotros aquí. Pero claro, yo no siempre me he experimentado de esta manera, vamos, para nada. Y a lo mejor a las personas que nos escuchan, bueno, se puede, ¿no? Pueden recordar algo de eso, ¿no? Como yo me acuerdo que en muchos momentos, en muchas experiencias de mi vida, he tocado fondo, he pasado por ese sufrimiento de ti, de lo que sucede. He pasado por todo esto, de todo lo que es etiqueta, crítica, todo, y yo lo he experimentado. Ahora puedo decir con la conciencia que ya no lo hago porque tengo integrado la información y aparte no es parte de mi momento ahora mismo, pero estoy segura que todo ese camino que yo he hecho, muchas personas lo pueden, ¿no? Lo pueden experimentar, ¿no? Estar pasando por dolencias físicas o por muchas cosas, no solo esto, o no comprender qué sucede, pero que te duele a tu alrededor. Y recordando todo esto, digo, me acuerdo que siempre en mí ha habido una pregunta o una guía mía interior que me decía siempre, y eso es, creo que cada uno de nosotros tiene que tener en su interior algo que les vaya guiando, pero desde la conciencia de uno mismo, hablando de cómo que hay algo más. Yo siempre he sentido que hay algo más de toda esa rutina diaria que conlleva nuestra vida aquí. Siempre he sentido esto. Igual otras personas sienten de otra manera, pero yo siempre he sentido, entonces está en esa búsqueda. ¿En esa búsqueda fuera? Sí, pero a la vez... Ahora, recordándolo, también era una búsqueda interior. Entonces, yo continuamente hacía esos cambios. Es verdad que no era consciente de eso. No era consciente como estoy consciente hoy, porque hoy practico el momento presente. Pero siempre he estado, ¿no? Buscando y a ver qué tal, sabiendo que hay algo más, que no lo he sabido. Entonces, eso es lo que yo... en todas mis experiencias, en toda mi experiencia de toda mi vida, me he ido, ¿no? por a ver qué hay. Y ahí es donde poquito a poquito, pues hasta que nos encontramos todos aquí, fíjate, en ese momento, pero eso ha sido un camino largo y les haría la invitación a cada uno
que se observen qué suceden en sus vidas, por ejemplo, en este momento. Y a partir de ahí, que haga esa introspección y a ver, ¿para qué? Y, no. Y si no saben, pues que pregunten, porque lo mejor es, por ejemplo, nosotras aquí hemos hecho, ¿no? Cada uno sus pasos, pero que pregunten. Cuando preguntar y pedir ayuda, cosa que es de valientes, porque no siempre sabemos todo. No sé si tenemos que saber todo. Entonces, que pregunten y primero que observen el momento actual, es lo que yo haría la invitación. Y a partir de ahí, pues que pregunten o que vayan observándose qué sucede y a partir de ahí, pues avanzando. Pero más o menos es eso, ¿no? Que conecte con el momento presente y eso. Y a partir de ahí que pregunten o se pregunten, que pidan ayuda si es necesario, claro, porque hay personas que tienen un recorrido y ya pueden acompañar a otras personas que igual todavía no comprenden lo que les sucede, pero algo siente que cambia en ellos. Muchas gracias, Catalina. Bueno, a mí me gustaría compartirles algo. Yo les escucho y comprendo las situaciones de cada una, ¿de acuerdo? Desde dónde lo ve cada una, dónde están realmente cada una, a nivel conciencia. Y bueno, pues lo que les quería compartir para aquellos que nos estén viendo también es que el cambio siempre es dentro, pero el cambio conmigo. También requiero observar cómo lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, con qué intención lo estoy haciendo. Porque si lo estoy haciendo desde el juicio, no sirve de nada el cambio, porque realmente no estás cambiando nada, simplemente estás moviéndote de un sitio a otro. Estás cambiando unas personas con otras. Entonces el cambio no ocurre. Si te desplazas a cualquier sitio porque no quieres estar, como por ejemplo en el caso que nos compartía Elena, con alguien, no estás aprendiendo nada. Porque ese alguien está ahí para que aprendas contigo. Porque no depende de quién esté ahí, depende de ti. La tiniebla jamás va a entrar en ti cuando tú eres toda esa luz. Pero para ser tú toda esa luz, requieres poder caminar por todas esas tinieblas en calma. Y mientras que busquemos el no coincidir o el no estar o lo que sea, cada uno de sus casos, y yo trate de no verlo o de no estar, no estaré aprendiendo nada conmigo. Porque todo aquello que yo me lo expongo no para hacerlo mejor o peor, lo de fuera o no, para que yo me vea, que yo aprenda. Yo puedo tener una relación increíble con quien está frente a mí y puede ser quien quieran ustedes. Mi amigo, mi jefe, mi esposo, mi esposa, mis hijos, no importa. Pero es mi perspectiva. Es tu forma de ver el evento. Es tu forma, tu modo, tu costumbre, tu creencia, tu todo de ver lo que está ocurriendo. Y mientras que tú no hagas variaciones en ti, los eventos se van a ocurrir. Porque no va a importar si es tu amigo, tu jefe, tu esposo, tu esposa, da igual, va a venir cualquier otro y va a ocurrir para que puedas verlo. ¿Verlo dónde? Solamente estás viendo fuera lo que requieres tú ver dentro. Y esto no ocurre siempre. Ocurre en esos casos concretos. Porque no todo lo que está fuera es para que yo aprenda. No. ¿Vale? Pero lo que sí es que si yo salgo de aquello y ni siquiera me pongo yo a verme a mí, a observarme yo, el por qué yo estoy haciendo esto, o por qué yo estoy juzgando o culpando o señalando o etiquetando o definiendo o lo que sea, quien está frente a mí,
yo no estoy aprendiendo con lo que me estoy exponiendo fuera. Porque realmente despertarse es reconocer todo aquello que tú eres. Y tú no eres nada de eso. Ni eres juicio, ni eres culpa, ni eres etiqueta, ni eres definición. No eres nada de eso. Eres un amor increíble, pero para poder reconocer ese amor increíble tampoco sirve el que te llenes la oreja de todo lo que se expone fuera. Requieres demostrártelo. Y para demostrártelo ocurren esos eventos. Para que puedas aprender contigo, que puedas hablarlo contigo, que te puedas dar esa calma. Y entonces empiezan a suceder una serie de temas internos que yo ya os he compartido muchas veces. El aprender a acompañarte, el aprender a hablarte, el aprender a mostrarte, el aprender a tomarte de la mano cuando estás triste, llorando, sufriendo por lo que ocurre fuera. Y donde tú llegas y te dices, hey, tranquilo, tranquila. Tratemos de no verlo desde donde lo estamos viendo. Tal vez yo estoy equivocado. Y entonces me doblego. Todo lo que yo os estoy compartiendo en este ejemplo es lo que os comparto siempre. Porque cuando yo termine de doblegarme a mí, lo único que quedará en mí es todo aquello que yo soy. Porque a quien doblego es al personaje. Es al que se cree, al que piensa, al que siente que, al que carga con todas esas costumbres, creencias, apegos, miedos, etcétera, etcétera. Pero para yo poder hacer eso requiero mirarme y decirme, estoy pensando o creyendo que ya estoy en un sitio cuando sigo todavía viendo las cosas así, cuando sigo todavía señalando, cuando sigo todavía definiendo, cuando sigo todavía haciendo todo aquello que todavía hago, entonces requiero mirarme y doblegarme y decirme, soy yo quien estoy equivocado. Y no porque quien esté frente me esté o no me esté mostrando algo, sino yo soy quien no está aprendiendo a cómo ver a los demás. Y a los demás los estoy viendo por lo que los demás me muestran. Y yo siempre les he dicho a todos, aprendan a ver a los demás por lo que son ustedes, no por lo que son los demás, porque la perspectiva cambia. Y ustedes pueden pensar que lo están haciendo perfectamente y quien esté enfrente de ustedes también. Y esa es la gran diferencia de todo este tema. El aprender a hablarme, a decirme, tal vez no supe escucharme. Y está bien. Nadie nace aprendido. Aprende en el camino. Ahora bien, el cómo aprendas también es elección tuya. Entonces muéstrate. Lo puedes hacer de cualquier forma, como tú quieras, como te dé la gana. Tú eres omnipotente en ti, pero en ti, no en los demás. Y los demás harán aquello que ellos consideren y será perfecto, en su forma y en su modo, igual que es en ti. Pero la diferencia va a estar cuando tú realmente hagas ese cambio pleno dentro y comiences a verlo de fuera como algo que tú requerías. Y ya no voy a entrar en detalles de si yo requería sufrir o no sufrir, eso ya son temas de cada uno y a nivel muy personal, que también trato de mostrar aquí para que puedan caminar de forma distinta. No sufran por el de fuera, alégrense por el de dentro. No lloren por quien está frente a ustedes, ríanse con el que son ustedes. Pero para poder hacer todo eso requieren ustedes hacer el cambio en ustedes. Y esto no significa en ni un solo momento que ustedes dejan de amar, al contrario. Se van a aperturar a un nivel en el que ni siquiera son conscientes. Pero para que eso suceda se tienen que permitir ustedes
llorar, enfadarse, molestarse, juzgar, culpar, señalar. Y cuando se permitan hacer todo eso, ahora se hablan y en voz alta y empiezan a decirse, ¿quién soy yo para juzgar a quien está frente a mí? ¿Con qué autoridad yo estoy etiquetándolo? ¿Quién me creo que yo soy para hacer todo aquello que yo hago con los que están frente a mí? Si ni siquiera soy capaz de mirarme y decirme lo que requiero, ¿qué tanto amor soy? Porque es muy fácil hacia afuera. Es muy fácil incluso decírselo uno a sí mismo. Pero la verdad absoluta, esa es la que requiere salir en ti. Sin que te mientas, sin que te engañes, sin que te expongas todas aquellas las películas que más te gusten para que tú creas o pienses o sientas que lo estás haciendo muy bien y que ya estás más despierta que los despiertos. Porque eso no funciona. Lo único que estás haciendo es caminar mintiéndote. Y va a llegar justo ahí delante, te está esperando, con los brazos abiertos, para mostrarte lo que no has visto todo el camino atrás. Se lo he dicho siempre, tienen la oportunidad. Esta oportunidad solo va a ocurrir ahora. En toda la creación, desde que inicia, jamás ha ocurrido esto. Y esto ocurre por la situación que se ha estado experimentando aquí desde el inicio de la creación del humano. Esto no está ocurriendo porque es que somos muy buenos, muy listos y muy guapos. No. Esto es porque alguien que está por encima de todos ustedes ha dicho, se lo merecen. Y se lo merecen no por ego, por juicio, por... No. Se lo merecen porque han estado ahí dormidos cuando fueron de forma voluntaria y han jugado con ellos, siempre alterando el libre albedrío pleno de ellos. Ahora pueden disfrutarse plenamente lo que son, en el lugar más hermoso que existe. Y no hablo de la tierra, hablo de la materia. Y va a depender de cada uno de ustedes. Y no me refiero a los que estamos aquí ahora en pantalla, a mis compañeras, me refiero en general a todos. Obsérvenlo, el evento completamente. Y para hacerlo, mírense. Porque si sigo definiendo a quien está frente a mí, no he aprendido. Yo soy todo lo que soy, camino donde sea y sigo siendo yo. Y algunos de ustedes saben las cosas que yo he podido hacer. No hay tiniebla que pueda tapar la luz. Entonces, ¿a quién le temo? Sin darme cuenta, a mí. Porque tengo dudas. Y yo puedo decirme, no, 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 no. Sí, te lo estás mostrando. Estás temeroso de que pueda ocurrir en tu camino. Por eso ninguno salta. Tratan de soltarse de la mano siempre y cuando tengan los pies agarrados y la otra mano. Y como mucho suelto un pie más, pero no, yo soltarme del todo no, porque mi seguridad, ese es el verdadero tema de lo que estamos hablando. Cuando sueltas todo y saltas contigo, todo se acomoda. Ya no hay dudas. Pero dudas de nada. Pero para poder llegar ahí requieres tú primero mostrarte en consciencia. Y para todos aquellos que nos vean y que encuentren estas situaciones o sus situaciones
en las que entran profundamente en dolores, depresiones, en tormentos increíbles, tranquilos, solo están viviendo un espacio de tiempo que requieren para aprender ustedes a hablarse, a mostrarse que lo que están viendo y cómo lo están viendo, tal vez, y digo tal vez, no sea la forma correcta. ¿Han empezado a ver todo realmente? No solo el evento, sino tiempo antes y tiempo después. Porque el evento no es solamente aquello que ocurre en un momento preciso. Es lo que ocurría antes y lo que va a ocurrir después. Todo evento tiene un antes y una consecuencia. Ese es el evento. Y ahí es donde yo puedo aprender. No se preocupen. Estamos aquí para colaborar, para ayudar, para acompañar. Pero háganlo. Porque luego se llenan de historias mentales y ni siquiera piden esa ayuda. Bueno, solo quería compartirles esto. Tendría que haber escrito en todas las cosas que has dicho, los comentarios, ¿no?, que van haciendo de todo lo que expusiste, que es la vida, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuál es el significado del despertar de conciencia, el verdadero significado del despertar? Podría empezar por decir que humanamente empezás a vivir las experiencias no como problemas, sino como situaciones, y vas cambiando, ¿no?, lo intenso que le ponías a esa experiencia de entregar un poder, de entregar tu propio poder. Y como no te dabas cuenta qué hacías, es como vas bajando la intensidad de esa situación para dejar de vivirlo como un problema, que a medida que vas dejando de vivirlo como problema, es como podés irte separando y volviendo a ti y poder reconocer qué era lo que dejabas, qué era lo que dabas, qué era lo que el miedo que estaba, que como tú decías, el miedo es a nosotros mismos. El ser plenamente, porque realmente somos mucho. Así es, Lau. Somos más de lo que puedan llegar a pensar, sentir o creer. Mucho más. Y te permitís, dando esos pasos, que como decís, vas soltándote de a poco, y porque es como tan apretado ese traje que fuimos creando en esa obra de teatro que hicimos, que, bueno, te vas soltando. Hay un libro que a Catalina le encanta, ¿no?, los autores y todo, El caballero de la armadura oxidada, ¿no?, de tantos programas y tantas experiencias, quedó duro y después esa armadura no se la podía sacar. Cuando vas sacando ese óxido y vas liberándote y vas separándote, poder verlo de afuera, ahí es cuando decís, pero qué pérdida de tiempo, podemos decir, de no haberme soltado, literalmente doblegar a todo lo que yo soy, porque había que desconstruir. ¿Cómo voy a dejar de creer? ¿Cómo voy a dejar? No, y no dejabas nada, porque no dejas de amar. Estás viendo desde ti a todo el entorno, a toda tu creación. Y ahí podés reconocer, qué maravilla, qué detallista que fui al darme todos los detalles para darme con impecabilidad el reconocimiento de quién soy. Así es. Suelto. Así es. ¿Alguien quiere compartir? Decir, hablar. Yo, respecto de lo que dice Lau, el caballero de la armadura oxidada, incluso agradecer esa armadura que me permitió la incomodidad de decir, este no soy yo.
Esta es una máscara, un personaje que hasta ahora me permitió experimentar lo que tenía la capacidad de observar desde el lugar en el que estaba, y hoy me habilita la posibilidad de desidentificarme y regresar a quien siempre fui, porque esa armadura, máscara, personaje, pongámosle el nombre que se nos ocurra, también está al servicio de quien soy, de esa esencia que requiere inicialmente algún tipo de contracción para saberse incómoda y decir esto no soy todo lo que soy, aquí falta. Y esa incomodidad que pulsa desde dentro, inicialmente la gestionamos desde el dolor, el sufrimiento, el esto no me funciona, porque esto a mí, cuestionar al afuera. Otros se van a la meditación, a la punta, el Tíbet, y de la única persona que no pueden huir es de ellos mismos. Entonces podemos estar en cualquier lugar, podemos utilizar cualquier mecanismo, cualquier herramienta que nos va facilitando el proceso, pero esto regularmente no es de un lunes a un martes. Hay un proceso de deconstruir al personaje, de ir viendo que en realidad tenemos una armadura que nos limita, pero que al mismo tiempo nos permitió darnos cuenta que nos limitaba. Y verlo todo como un regalo no es tan fácil. Inicialmente es, disculpando la expresión, putear la vida, porque a mí, ¿para qué? ¿Por qué esta situación? Y culpamos al afuera y al otro y al gobierno y a toda la estructura que también creamos, pero esa incomodidad nos lleva a un lugar de reconocernos, de encontrarnos en frecuencias y con personas que también nos van haciendo un feedback, que también nos habilita. Inicialmente solos, no estamos solos, nunca lo hemos estado, somos todos, pero empezar a reconocerlo desde un lugar súper humano, súper concreto, súper sensorial, súper sensible, súper emocional, súper mental. Es un caminito que al principio se ve supremamente incómodo, desagradable, pero luego cada paso fue tan necesario y tan bendecido y tan maravilloso, pero cuando estamos en ese momento incómodo en el que nos identificamos con el dolor y sufrimos, no podemos verlo. Es muy difícil poder ver la luz en ese momento, pero ocurre de alguna forma, de repente es una sonrisa en la calle, y ese reconocimiento que uno hace habilita también la posibilidad de que esa otra alma, ese otro yo que está allá afuera también lo puede hacer. Hablamos de frecuencia, pero en lo concreto atraemos frecuencialmente lo que requerimos. Y cuando lo podemos observar desde otro punto, sin identificarnos con el dolor, lo agradecemos. Pero no es inmediato. Hay un caminito que no siempre es grato. Observar eso, y a quienes lo oigan o estén viendo esto, hay maneras de hacerlo, pero cada quien va a encontrar su propia forma. Nadie tiene el mapa para todos. Es tu mapa, es tu brújula, y tu brújula está en ti. La brújula de Lau a mí no me sirve. Me sirve Lau. La brújula de nadie le sirve a ningún otro. Solo hay una resonancia que nos recuerda cómo se siente ser nosotros. Y es una pista. Y quizás guiarnos por ese sentir que es bonito, que es expansivo, que es posibilitante, va haciendo posible el siguiente paso. Hasta que llegas a un momento en el que dar los pasos ya, si bien puede generar un poco de incertidumbre, ya no existe el miedo de el piso no va a estar. Hay tanta confianza en que el paso se está dando de manera coherente con quién soy, que el piso aparece en la medida que avanzamos. El piso no lo vamos a ver de inmediato. Y confiar también que en la duda existe la posibilidad, es acompañarnos humanamente en este andar, en este transitar, en esta decisión que asumimos y que luego olvidamos y que estamos recordando. Así es. Muchas gracias, Bea. Cata o Elena, ¿quieren comentar algo?
A ver, yo hoy por hoy no podría disfrutarme así si no habría pasado por lo que he pasado, por ejemplo, ¿no? Por todo lo que había comentado antes, por todo lo que había creado yo realmente. Entonces, toda mi experiencia anterior ha sido necesaria y hoy la comprendo tal y cual para hoy por hoy llegar a un nivel de conciencia y que anteriormente también había un nivel de conciencia, solo que hoy por hoy es este, ¿no? Y entonces ha sido necesario pasar por todo, por lo que he pasado. Quiero decir que eso es algo que los que experimentan, ¿no? Esa parte de no comprender qué sucede o qué les sucede o experimentan experiencias no tan deseadas, hacen parte de todo esto. Y aún así, al día de hoy también se experimenta eso y lo experimento. Pero se vive de otra manera y se experimenta de otra manera, porque hay otra forma de ver y que también una vibración quizás diferente. Y entonces ahí es como todo lo que sucede es para algo y es así y es perfecto. Así es. Muchas gracias, Cata. ¿Quieres decir tú algo, Elena? Bueno, este libro me lo leí hace muchos años también. Sí, bueno. En aquel momento yo leía muchísimo cuando era pequeña. Uno de mis favoritos era La historia interminable. Es muy bonito el libro. El libro tiene algún capítulo más que lo que son las películas, porque es la primera y la segunda, ¿no? Este era de mis favoritos. Y bueno, pues a ver, al final este juego, pues si yo por lo que voy llegando a la conclusión de que no, la partida la hemos concretado nosotros también, ¿no? Para algo, ¿no? Para experimentar algo, para aprender algo, para ganar más conciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hasta hace poco me di cuenta también que yo misma me había bloqueado ciertos dones que ya tenía de cuando era bien chavala, como lo de hacer viajes astrales. No lo hacía yo ya de serie. Estoy volviendo a poder hacerlos. Pero porque le quito el miedo a ser feliz. ¿Vale? Es curioso, pero he llegado a tener miedo a ser feliz. ¿Vale? Porque cada vez que parecía que ya me iban bien las cosas, me venía una más gorda. ¿Vale? Y no entendía nada, ¿sabes? Sí requiere un trabajo personal bastante intenso. Y más depende de cada persona y cada caso. ¿Sabes? Ahora a ver si conseguimos estos años ya que los chavales y eso, yo hablo mucho con los chavales, con los niños y conecto mucho con ellos y están muy más despiertos que los de cierta edad para arriba, ¿eh? Están más, sí, yo tengo esperanzas de que esto, no esperanzas, tengo la certeza de que vamos a hacer un mundo mucho más bonito y mejor entre todos. No tengo la duda ninguna. Un mundo de amor y de armonía, ¿sabes? Estoy segura, vamos. Y de disfrute, ¿eh? Y a bailar, y a cantar, y a gozar también, ¿sabes? Es importante también disfrutar. Claro que sí. Muchas gracias, Estoy mirando Elena. para allí porque en el teléfono no lo veo mucho, se ve muy pequeño. No te preocupes. Lo importante es que estamos aquí. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Quieren que hablemos un poquito de algo relacionado con todo esto? Un detalle de lo que dice del disfrute, ¿no? Y de ver un mundo mejor. Cuando empezás a verte, cuando empezás a disfrutarte, cuando empezás a reconocer la suavidad que antes habitaba la dureza, el castigo, el juicio, empezás a ver que una flor
que siempre estuvo ahí, pero antes no la podías reconocer. Entonces, habilitas el expandir lo que sos, el proyectarte lo que sos, y aparecen esas cosas más lindas, más suaves, más armoniosas, porque estás a ti, acá. Primero hiciste esa trabajo primero para ir cambiando las palabras y después el servicio para ti misma, de estar contigo y empezar a suavizar todos esos espacios donde antes estaban tan encapsulados, tan agarrados a una forma de ver y de percibir los sucesos, los eventos, que es lo que te da la apertura de tus manos. Entonces es tan grandioso lo que sentís acá, lo que percibís y lo que descubriste que siempre estuvo acá, que obviamente fluye por los poros. Y lo traigo mucho a la fisicalidad, porque la espiritualidad era el evadirnos, ¿no? Y el encontrar todo afuera. Y cuando te encontrás acá, cuando aterrizás, encontrás una biología, encontrás un físico, que te das cuenta que respondía a la perfección, al detalle y al instante de lo que estabas percibiendo, cómo estabas percibiendo, que si estabas creyéndote de que ya estabas despierto, hay una forma en tu cuerpo que hay como cristalitos acá, ¿no? Como una pantalla que te mostrabas, y cuando eso baja, eso decanta y empezás a sentirte, decís, ay, pero mirá lo que había cubriendo, había como una vidriera que se mostraba, y eso era el ego. Y yo creía que estaba despierta, creía que me mostraba, creía que era una felicidad que había adentro, y era otra proyección del ego. Y cuando eso se va disolviendo y te das cuenta, uy, ya no me duelen los brazos, ya no me duelen las manos, ya no tengo contraído el cuello. Esos son los lugares donde descubriste dónde te estabas agarrando, que era muy singular, muy tapadito, muy protocolar, muy elegante, muy delicado, ¿no? Pero era un juicio muy grande que tenía, un temor muy grande que tenía. Y cuando logras soltar, tu biología te lo muestra al instante. Esos dolores que estabas agarrando, que se tensionaban, se acortaban todos los músculos, de repente decís, pero caramba, tengo agilidad y hasta me da ganas de moverme, porque ya estoy fluyendo por todos mis 12 cuerpos. Entonces, ahí es como decís, mirá por dónde era, mirá lo que es disfrutar y que el mundo sea tal cual yo lo veo, porque yo lo estoy viendo así. Si hay adentro toda esa mirada mía, porque me recorrí cada detalle, si me animé a levantar la alfombra que había puesto unas cuantas cosas, ya estaba alta la alfombra, ¿no? Pero yo seguía poniéndole abajo, te vas descubriendo y te vas alivianando y ¡ay, qué lindo! Entonces te veo a ti y cambiaste el rostro, pero cambiaste tu rostro. No, yo te veo diferente. Yo te veo que, ¡ay, qué brillo que tiene en su cutis! No me había dado cuenta, yo la veía como una amargada. Ay, no, era yo la que estaba amargada. Voy cambiando la manera de mirar y veo ese mundo maravilloso. Y como veo ese mundo maravilloso, mi mundo es maravilloso. Y ahí me voy a encontrar con esta maravilla que tenemos en Charla de Café. Mira qué final más bonito, charlas de café. Un rico cafecito. Si alguien quiere compartir algo más, quiere decir algo más, digo, porque estamos llegando así a los minutos finales. Que llega un punto en el que todo aquello que creímos que requeríamos, que buscábamos, ya está, ya es. Solo lo que dice Lau, no estábamos habilitados para verlo. Y ver que todo es tan simple que nos complicamos un montón en esa búsqueda mental, que cuando la soltamos lo experimentamos en cada segundo, en una flor, en una hormiga, en el cielo, en respirar. Ya está disponible. Hasta que nos habilitemos a poder verlo es cuando lo vamos a poder vivir en conciencia, que es lo que creo que estamos haciendo o estamos encontrando en este momento. Qué bueno, muchas gracias, Bea.
Y tú que, Elena, nos estás compartiendo la flor, Enamorado nos de vas a vos. mandar una a cada uno. Pues además, me va a decir el cactus de Pascua, pero lo tengo que investigar bien porque lo de los nombres y eso de las plantas es un mundo. A mí es que me encanta, me apasiona. Estoy que tengo todo preparado para trasplantar, que la familia crece. Vale, y tengo que, como no tenía chines hasta el día 10 que he cobrado y eso, pues ahora he comprado ya tierra, tengo las piedritas y todo y tengo que ponerlas ahí en condiciones. Pero mira qué bonita. Claro, claro Mira. que sí. Buah, Hermosas. de verdad, tienen un color que es, buah, es una pasada. ¿Y tú, Cata? Elena ha querido hablar y mostrarnos la planta. Y yo tengo una pregunta para ti, Fernando. ¿Cómo te has sentido hoy con 4 chicas, entre 4 chicas? Pues igual que me siento siempre con 8.000 millones de personas. Bien, bien. Como Igual. te he visto, aquí estamos 4 chicas y Fernando ahí. No estás en el medio, pero estás así. No, Sí, yo para no. hoy yo creo que ya me he compartido lo que yo y según el tema también un poco y genial, sí. Qué bueno. Bueno, pues como todo lo bueno hasta el café llega a su fin. Muchísimas gracias a todas por estar el día de hoy aquí, por participar, al perrito por acompañarnos. Voy a la risa, a ver si se da. Es lo más Acompaña una bonito, la jauría de naturalidad. perros, como 4. Llegaron, se acercaron y acá están echados al lado mío. Claro, pues saben lo que hay. Así es. A disfrutar. Está en cambio. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. ¿Vale? Gracias a todos. Ha sido un tema, la verdad, que bastante interesante. Y bueno, pues da para profundizar muchas cosas, en muchos aspectos, ¿no? Pero lo importante es que todos aquellos que nos estén viendo y que, bueno, pues estén viviendo sus propios dilemas, ¿no? De experiencia, que comprendan que de todo se sale. De todo. Puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos, pero de todo se sale. Ahora, úsalo para aprender contigo. Muéstratelo. Acompáñate, háblate. Dite siempre todo en voz alta. Y disfruta el camino, porque tú tienes ese poder. Y recordar que el poder es nuestro. El poder no es simplemente de si podemos volar o no, o lanzar rayos por los ojos, no. El poder es que yo puedo ver las cosas como yo quiera. Y ese poder nadie te lo va a quitar. Así que un beso enorme para todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Charlas de Café. Gracias, gracias, gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós, perrito. Adiós. Chao. Chao, chao, chao a todos. Chao, chao. Chao.